Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Marco Julio Cañas en esta didáctica de la matemática y la ciencia de datos del Machine Learning. Hoy les quiero mostrar la primera parte de Querón en cuanto a todo, mostrar todo un proyecto de Machine Learning en cuanto a regresión lineal, proceso de regresión en el que nos va a mostrar pues cómo tomar los datos, procesarlos y aplicar los algoritmos de Machine Learning para una buena predicción del precio de vivienda en el estado de California. Vamos a mostrar entonces la primera parte de su proyecto de principio a fin para un proyecto real de Machine Learning. Miremos entonces ahora miremos esta propuesta de Aurelien Guerón en un cuaderno Jupyter Notebook. Eh, vamos a organizarlo todo según nuestra propuesta. Siempre en nuestra propuesta tendremos los vínculos para estos cuadernos, correrlos desde Colab y Kaggle. Eh, bueno, pues aquí nos revise de que la presentación funcione. En este caso nos pasó a la función con al R a una presentación RISE en el que el cuaderno se convierte en la presentación en diapositivas y en este caso no nos habilitó la pizarra y el señalador, el lápiz. Entonces con la X volvemos al cuaderno, vamos a editar y revisamos y escribimos que en el código que debe estar en cuanto a la aplicación RISE, como vemos acá, debe estar habilitar enable chalks, aquí es shellboard, estaba mal escrito, shellboard o tiza o tablero, podemos revisarlo y decimos edit y ya con eso pues, salvamos y restauramos el kernel. Y lo que buscamos en el proyecto es que nos quede de tal manera que los cuadernos se puedan convertir en presentaciones RISE de manera adecuada, vincularse para la edición de quien lo lee, para que lo ejecute y experimente el código, lo corrija, lo amplíe, le ponga más comentarios, correcciones, al poder tomar el cuaderno y ponerlo a editarlo en Google Colab, sacando una copia de él. Entonces ahora cerramos, ya después de guardar este cuaderno y lo volvemos a abrir. El cuaderno se llama Trabajar con datos reales porque la recomendación de Guerón es precisamente que para aprender Machine Learning es muy bueno trabajar desde datos reales. Cuando lo volvemos a correr, podemos decirle al R de nuevo y ya nuestra presentación, miren que ya aparece el vínculo que nos abre nuestro tablero para escribir los cálculos que queramos, eh, borrar con el guión y volver otra vez dándole clic en la pizarra nuestro señalador para poder resaltar el vínculo de Kaggle y lo que quiera dentro de la diapositiva. Y en esta didáctica de la ciencia de datos, pues se nota que es de una gran utilización los Jupyter Notebook. Por eso te muestro todas sus funcionalidades, todas sus ventajas que para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia de datos tienen los Jupyter Notebook y sobre todo los Python Notebook, es decir, los que tienen como lenguaje detrás, el lenguaje de programación que está detrás de ellos, el lenguaje Python. Bueno, entonces acá ya hemos corregido esa parte, volvemos a el capítulo 2 de Guerón es el proyecto de aprendizaje automático de principio a fin, end-to-end, Machine Learning de Guerón. El video de apoyo va a ser en principio este que estamos haciendo, entonces entras un vínculo en el que este cuaderno que va a estar en el repositorio de GitHub, de hecho ya está, solo que vamos a mandar esta nueva versión de hoy al repositorio de GitHub y desde GitHub puedes darle a este vínculo y ver el video en YouTube para ver cómo el video también te apoya en la lectura adecuada. El objetivo pues es trabajar un proyecto
un proyecto de ejemplo, de principio a fin, pretendiendo ser un científico de datos contratado recientemente en una empresa inmobiliaria. Y de acá viene una de las cosas más importantes del Machine Learning, y es formar al estudiante, darles elementos para que puedan acceder a la empresa con facilidad. Estos elementos que también le brindan al estudiante es enseñarle un lenguaje de programación Python, enseñarle ciencia de datos para servir a una empresa que tanto requiere, por ejemplo, la empresa inmobiliaria, para estimar precios de vivienda, dependiendo en diferentes bloques de una ciudad. En este caso, los bloques se llaman distritos en la ciudad, en el estado de California, en Estados Unidos. Los pasos principales que plantea Guerón son mirar el panorama general de los datos, obtener, mirar el panorama general, obtener los datos, el dataset, en este caso el dataset se llama housing o vivienda, y descubrir y visualizar los datos para obtener información de ellos, preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning, seleccionar un modelo y entrenarlo, ajustar ese modelo, presentar la solución, y iniciar y supervisar y mantener ese proyecto. Porque recuerden que en el Machine Learning los nuevos datos hacen que el modelo tenga que ser actualizado. Bueno, entonces esos serían los 8 pasos que Guerón nos propone. Es una aventura muy bacana para obtener o cumplir esos 8 pasos en un proyecto de Machine Learning. Vamos entonces a la parte de trabajar con datos reales. Cuando esté aprendiendo sobre Machine Learning, es mejor experimentar con datos del mundo real, no con datos artificiales. Aquí está también otra de los elementos que para la didáctica de la ciencia de datos nos permiten los cuadernos Jupyter Notebook, en especial Python, y su librería de cálculo numérico NumPy es el generador de números aleatorios que permite generar datos artificiales para aprender Machine Learning. Pero Guerón nos dice, bueno, esa es una manera, otra y muy adecuada es toma datos reales. Entonces, una manera de tomar datos reales los puedes hacer para la didáctica y el aprendizaje desde Kaggle. Kaggle es una subsidiaria de Google que te provee, te regala datos reales para experimentación en ciencia de datos. Es una manera también, y hay muchas otras páginas de internet o repositorios de internet donde puedes obtener datos para el aprendizaje. Este lo vamos a, este de Host se puede obtener también de Kaggle, y lo puedes obtener también de nuestro repositorio en ciencia de datos llamado Marco-Canas de GitHub, y en la carpeta TACA, donde está todo el proyecto de Machine Learning, y en la subcarpeta Datasets, donde tenemos una colección de datasets para didáctica en ciencia de datos. Los repositorios de datos abiertos, como les decía, son algunos de ellos, son Kaggle. Hay otros más. Hoy queremos como resaltar a Kaggle. Aquí nosotros para el trabajo vamos a trabajar un dataset en el que este es una imagen de California. Entonces queremos estimar precios de vivienda en California. Eso es lo que se quiere establecer según, teniendo en cuenta también la localización de los estados en California. Entonces, esta es una imagen del estado de California. Esta es la parte de la costa, que al lado izquierdo tenemos la costa. Es un estado costero y los puntos hablan sobre la población y los colores nos establecen como una estimación del precio de vivienda, el median house value, el precio medio de vivienda por distrito en este estado de California. Ahora miremos la imagen completa. Su primera tarea es utilizar los datos del censo de California para construir un modelo de precios de vivienda en este estado. Estos datos incluyen métricas como la población, el ingreso medio y el precio medio de vivienda para cada grupo de bloques en California. Los grupos de bloques son la unidad geográfica más pequeña para la cual la Oficina de Censo de Estados Unidos publica datos de muestra. Un grupo de bloques generalmente tiene una población
de 600 a 300 personas, de 600 a 3.000 personas. Siempre es distritos grandecitos. Aquí le ponemos doble espacio, enter, y le ponemos como para separar la información. Y los grupos de bloque es la unidad geográfica más pequeña, así nos van a entregar los datos por unidades geográficas. A esas unidades geográficas o bloques los llamaremos distritos para abreviar, y el modelo de Machine Learning que vamos a ver, en el que nos guía Guerón, debe aprender de estos datos y poder predecir el precio de vivienda en cualquier distrito, dadas todas las demás métricas, dadas todas las demás métricas o atributos. Bueno, las sugerencias que nos da, o tips que nos da Guerón, es que primero debe hacer o sacar una lista de verificación o de chequeo de su proyecto de aprendizaje automático. Esta lista de verificación puede guiarnos a través del proyecto de aprendizaje automático, y sus principales pasos son 8. Aquí vamos a verlo. Y es encuadrar el problema o enmarcarlo y observar el panorama general de ellos, del problema, obtener los datos, explorar los datos para obtener información, preparar los datos para exponer mejor los patrones de datos subyacentes a los algoritmos de aprendizaje automático. Aquí vamos a ponerle, pues, y aquí también le ponemos doble espacio para cambio de línea, para que se nos visualice mejor. Entonces, preparar los datos para exponer mejor los patrones de datos subyacentes a los algoritmos de aprendizaje automático, y explorar muchos modelos diferentes y seleccionar los mejores, ajustar los modelos y combinarlos en una gran solución y presentar la solución. Y por último, iniciar y supervisar todo el proyecto de Machine Learning, todo el modelo. Entonces aquí sería, yo lo pondría mejor como supervise y mantenga el sistema, el modelo completo. Entonces, como lo que hay que hacer al final. Y obviamente debe sentirse libre de adaptar esta lista de verificación a las necesidades propias de su dataset o la situación particular en la que quiera hacer un proceso de Machine Learning. Esta lista de verificación debería funcionar razonablemente bien para la mayoría de los proyectos de aprendizaje automático, pero asegúrese de adaptarlo a sus necesidades. En este capítulo repasaremos muchos ejemplos. Capítulo 2 de Hand-on, manos a la obra, al Machine Learning de Guerón. Se repasarán entonces muchos elementos de la lista de verificación, pero también omitiremos algunos, ya sea porque se explican por sí mismos o porque se discutirán en capítulos posteriores del libro de Guerón. Empecemos con el enmarque del problema. Entonces, la primera pregunta que debe hacerle a su jefe es: ¿cuál es exactamente el objetivo comercial del proyecto de Machine Learning que pide que se le haga? Entonces, es como cuando uno trabaja para un patrón que le está pidiendo una modelación. Entonces, la primera pregunta al patrón es: ¿cuál es exactamente el objetivo comercial del modelo de Machine Learning que se pide? Entonces, primera pregunta al jefe. Le ponemos doble espacio. Luego, probablemente construir un modelo no sea el objetivo final de la empresa. Otra pregunta importante es: ¿cómo espera la empresa utilizar y beneficiarse de este modelo? Y conocer el objetivo es importante porque determinará cómo se enmarca el problema, qué algoritmos seleccionar, qué medida de rendimiento utilizará para evaluar su modelo y cuánto esfuerzo dedicará para ajustarlo. Su jefe responde que el resultado del modelo que tú le entregues es, o sea, una predicción del precio medio de vivienda por distrito, se enviará a otro sistema de aprendizaje automático. Aquí nos muestra como, mire, otra figura. Entonces, que este modelo se va a llevar a otro modelo de Machine Learning,
junto con otras señales. Entonces, como que esa predicción va a necesitar utilizarse en otro tipo de predicciones. Este sistema aguas abajo determinará si vale la pena invertir en un área determinada o no. Es decir, que entonces después va en otro proyecto, a predecir sobre la viabilidad de inversión en construcciones civiles. Entonces es bastante importante este primer modelo porque va a permitir decidir sobre otro modelo, la viabilidad de inversión no en algunos distritos del estado de California. Entonces va a ser bastante importante un modelo que sirve a otros modelos. Hacer esto bien es fundamental ya que afecta directamente a los ingresos, claro. Si inviertes mal en un estado donde el precio de vivienda no es tan bueno, o si el proyecto dice, bueno, predices un precio de vivienda en un distrito muy alto y resulta que en la realidad quedaba muy bajo y invirtieron en él, en ese, porque el precio de vivienda iba a ser muy bueno, la empresa perdería mucho dinero. Bueno, entonces aquí viene una de las figuras también que nos entrega Guerón para describir todo este proceso. Aquí le vamos a dar más tamaño. Bueno, vamos a ponerle desde el código más tamaño. Vamos a duplicarlo. 800, 400. Es decir, de ancho 800, de altura 400, para verlo más grande y leerlo de manera más adecuada. Y aquí nos muestra como el upstream component. Entonces, bueno, van diciendo cómo funciona este proyecto en el que se tiene como la olla o el recipiente de los datos por distrito para obtener un precio por distrito y para obtener así unos datos sobre precios por distrito, para entregar esos datos de precios por distrito a unos investigadores para analizar y luego invertir. Entonces, ellos van a utilizar nuestro modelo que predice precios por distrito, pero utilizarán otros datos que les permitan decidir dónde invertir para ver si efectivamente dónde invertir dinero para construcciones civiles, para construcciones de casas que puedan ser después vendidas y obtener buenas ganancias. Eso es lo que se buscaría. Entonces, aquí muestra, pues entonces, un Machine Learning Pipelines o una tubería, sí, muestra una tubería, una secuencia que es real para una inversión en el Estado, fruto de un proceso de Machine Learning. Muy buen gráfico de Guerón para describirnos este proceso. Los pipelines es un concepto que debemos de ir construyendo. Es difícil la adquisición de él, hay que entenderlo como, por ahora, yo lo veo como una manera de construir una función en el que a través de la composición de otras, de tal manera que la función global, la composición de ellas, le entregue una respuesta a una entrada, es decir, procese unos datos y nos entregue una respuesta. Entonces, el pipeline lo puedes entender como un proceso secuencial que transforma datos. Una secuencia de componentes de procesamiento de datos se denomina canalización de datos o pipelines. Las canalizaciones son muy comunes en los sistemas de aprendizaje automático, ya que hay muchos datos que manipular y muchas transformaciones de datos que aplicar. Los componentes normalmente se ejecutan de forma asincrónica. Cada componente extrae una gran cantidad de datos, los procesa y escupe el resultado en otro almacén de datos. Esa parte de escupe me parece curiosa. Luego, algún tiempo después, el siguiente componente en la tubería, en el pipeline, extrae esos datos y escupe su propia salida. Cada componente es bastante autónomo. La interfaz entre los componentes es simplemente el almacén de datos. Esto hace que el sistema sea más fácil de comprender con la ayuda de un gráfico de flujo
de datos y diferentes equipos pueden concentrarse en diferentes componentes. Además, si un componente se descompone, los componentes posteriores a menudo pueden continuar funcionando normalmente, al menos durante un tiempo, simplemente utilizando la última salida del componente roto. Esto hace que la arquitectura sea bastante robusta. Por otro lado, un componente roto puede pasar desapercibido durante algún tiempo si no se implementa un monitoreo adecuado. Los datos se vuelven obsoletos y el rendimiento general del sistema cae. La siguiente pregunta que debe hacerle a su jefe es cómo se ve la solución actual, cómo está el estado actual antes del proceso de Machine Learning, antes de lo que usted va a entregar. Entonces, esa es la pregunta. Le ponemos cómo se ve el estado actual. Si es aplicable, pues esta pregunta, si tiene sentido. Aquí le hacemos el cambio de línea, es decir, doble espacio, enter para que nos quede un espaciecito, y aquí un espacio entre el asterisco para que nos genere la sangría. Aquí se está pegando un poquito la entrada a la línea, le dejamos el espacio, y ahora sí nos generó la sangría con un punto. Bueno, entonces la situación actual a menudo le dará una referencia para el rendimiento. Sí, porque entonces así verá si el modelo, si está mejorando las cosas en cuanto a cómo lo hacía la empresa y antes y cómo lo hace ya con el modelo de Machine Learning. Entonces, así como la información sobre cómo resolver el problema. Su jefe responde que los precios de vivienda, de las viviendas del distrito, se estiman actualmente de manera manual por expertos. Un equipo recopila información actualizada sobre un distrito y cuando no pueden obtener el precio medio de vivienda, lo calculan utilizando reglas complejas. Esto es costoso y requiere mucho tiempo y sus estimaciones no son muy buenas. En los casos en los que logran averiguar el precio medio real de vivienda, a menudo se dan cuenta de que sus estimaciones estaban desviadas en más del 20%. Es por eso que la compañía piensa que sería útil entrenar un modelo para predecir el precio de vivienda de un distrito, dados otros datos sobre ese distrito. Los datos de censo parecen un gran conjunto de datos para explotar con este propósito, ya que incluyen los precios medios de vivienda de miles de distritos, así como otros datos. Con toda esta información, ahora está listo para comenzar a diseñar un sistema. Primero deben marcar el problema. ¿Será que este será un proceso de aprendizaje supervisado o no supervisado? En este caso, bueno, esa es la primera pregunta. ¿Será que es aprendizaje supervisado o no? En este caso vamos a ver que sí, porque el censo nos entrega para cada distrito 9 atributos: latitud, longitud, número de salas en todo el distrito, o número de salas, número de habitaciones en el distrito, el número de dormitorios en el distrito. Y nos entrega también la etiqueta o el valor para cada instancia, el valor objetivo, que es el precio por distrito. Entonces, como nos entregan atributos y el precio por distrito, que es el que queremos modelar, por eso lo llamamos aprendizaje supervisado, dado que tenemos el ejemplo de que para cada instancia tenemos la predicción de precio. Ahí es por eso que lo llamamos aprendizaje supervisado, por tener el ejemplo de instancias y etiquetas. ¿Será que ese aprendizaje es reforzado? ¿Es una tarea de clasificación o es una tarea de regresión? En este caso va a ser de regresión. ¿Debería utilizar técnicas de aprendizaje por lotes o aprendizaje en línea? Antes de seguir leyendo, hago una pausa e intente responder a estas preguntas por sí mismo, así como lo hemos hecho acá, al menos con algunas de ellas. Si has encontrado algunas de las respuestas, veamos. Es claramente una tarea típica de aprendizaje supervisado, ya que se le brindan ejemplos de capacitación etiquetados. Ejemplos de capacitación o entrenamiento. No me gusta como de entrenamiento, es usual utilizar no capacitación sino entrenamiento. Ejemplos de entrenamiento etiquetado.
Es decir, cada instancia viene con el resultado esperado, es decir, el precio medio de vivienda por distrito. Aquí le ponemos doble espacio, cambio de línea y el asterisco con espacio para que nos genere una sangría. Aquí también doble espacio. Y miren cómo nos queda. Y aquí nos hace resumen de presentación sin querer. Vamos a escape. Bueno, entonces también es una tarea de regresión, ya que se le pide que prediga un valor. Bueno, volvamos a esta. Así, es una tarea de regresión típica, ya que se pide que prediga un valor, no una clase. En la clasificación, pues, como el nombre no lo indica, se pretende es que prediga una clase o la pertenencia a una clase de una instancia particular. En cambio, aquí es predecir un valor, en este caso un precio de vivienda. Más específicamente, este es un problema de regresión múltiple, ya que el sistema usará múltiples atributos para hacer una predicción. Usará la población del distrito, el ingreso medio, etc. En realidad va a utilizar 9 atributos. Entonces lo llamamos regresión múltiple. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. También es un problema de regresión univariante, ya que solo estamos tratando de predecir un valor único de precio por distrito. Un valor único nomás. Entonces, regresión univariante y, como hemos dicho, regresión múltiple. Aquí vamos a resaltarlo. Una regresión múltiple univariada. Regresión múltiple univariada. Si estuviéramos tratando de predecir valores múltiples por distritos, sería un problema de regresión multivariante. Ese sería, pero no es el caso para nosotros. Problema de regresión multivariante, aquí también lo resaltamos, delimitando con doble asterisco, eso es lenguaje Markdown. Nota que siempre te digo como algunos elementicos para la manipulación de los cuadernos Jupyter Notebook, que muestren la riqueza y las funcionalidades de ellos para el aprendizaje y la ciencia, el aprendizaje y utilización de todos los conceptos en ciencia de datos. Finalmente, no hay flujo continuo de datos que ingresan al sistema. No hay una necesidad particular de ajustarse a los datos cambiantes rápidamente y los datos no son lo suficientemente pequeños como para caer en la memoria, como para caber en la memoria, por lo que el aprendizaje por lotes simple deberá funcionar bien. Entonces, esa es una afirmación que me parece muy importante. No hay flujo continuo de datos que ingresan al sistema, no hay una necesidad particular de ajustarse a los datos cambiantes rápidamente y los datos son lo suficientemente pequeños como para caber son lo suficientemente pequeños como para caber en la memoria del computador, por lo que el aprendizaje por lotes simple deberá funcionar bien. Aquí lo vamos a poner, aprendizaje por lotes simple, vamos a ponerle toda aquí está, aquí, el doble asterisco hasta simple, aprendizaje por lotes simple, aquí este es y, doble asterisco, espacio, los datos son suficientemente pequeños como para caber en la memoria, por lo que el aprendizaje por lotes simple deberá funcionar. No hay flujo continuo, hay veces que eso sí pasa, en el que los datos en el tiempo cambian muy rápido, entonces el modelo de Machine Learning debe considerar eso, en este caso no. Aquí pongámosle, no hay flujo continuo de los datos que ingresan al sistema, es decir, de donde se infiere que no hay necesidad particular de ajustarse los datos cambiantes rápidamente. Aquí le hacemos el espacio Enter y ya así nos queda mejor presentado. Y algunas sugerencias que nos da Geroni es, si los datos fueran enormes, podría dividir su trabajo de aprendizaje por lotes en varios servidores, varios computadores o servidores, utilizando la técnica MapReduce o utilizar una técnica de aprendizaje en línea. Ahora vamos también a seleccionar la medida de desempeño
del modelo de Machine Learning a utilizar. Entonces, el siguiente paso es seleccionar esa medida de desempeño. Una medida de rendimiento típica para los problemas de regresión es la raíz del error cuadrático, RMSE, Error Square Means, bueno, el roots means square error. Roots means square, la raíz del error cuadrático medio, del error cuadrático medio, por sus siglas en inglés. Ahí me disculpan el manejo del inglés, hay que seguir creciendo en él. Eso me ha motivado mucho a seguir aprendiendo en el inglés, es la ciencia de datos precisamente, y la didáctica de la matemática en el entorno o utilizando el proyecto Júpiter. Da una idea de cuánto error suele cometer el sistema. Roots means square error nos da una idea de cuánto error puede cometer el sistema en sus predicciones con un mayor peso para los errores grandes. Entonces, la ecuación que define al roots mean square error, que es función de un arreglo matricial X, que son los datos, y las hipótesis H que vas a utilizar, o los algoritmos de Machine Learning que vas a probar. Entonces, ese error va a ser función de los datos y de las hipótesis o algoritmos de Machine Learning que vas a implementar. Entonces, el error va a cambiar de acuerdo a ellos, es decir, dependiendo del algoritmo de Machine Learning que utilices, pues el error va a ir cambiando, y de ahí que él se convierta en el elemento que permita decir cuál algoritmo de Machine Learning será mejor para la predicción, porque será mejor el que tenga roots mean square error más pequeño. Entonces, la raíz se define como la raíz del recíproco de m, donde m es el tamaño de los datos, o del dataset, o el tamaño, el número de instancias, por la suma de los cuadrados de la predicción y la etiqueta correspondiente. Entonces, los cuadrados de las diferencias entre la predicción para cada instancia y la etiqueta respectiva según el dato, del dato de la instancia X super Y. Entonces, esa comparación entre la predicción y su etiqueta la va a hacer para cada una de las instancias, y va a elevar al cuadrado esa diferencia, suma todas ellas, saca un promedio y luego una raíz. Y esa es así como se define el roots mean square error, esta medida de desempeño. Las notaciones, Gerón aquí, me quedó muy grande, vamos a volver al cuaderno. Sobre las notaciones que nos va a presentar en cuanto a este proceso de Machine Learning. Vamos a separar aquí cada una de las notaciones con control shift guión, los aprietas a la vez y eso te divide las celdas del cuaderno, porque es muy bueno que cada celda sea una diapositiva para facilitar la lectura, según una regla que es muy bonita en presentaciones científicas, y es que las diapositivas sean de texto corto, no tengan más de 8 líneas. Entonces, acá para estas notaciones ya las dividimos acá, ahora las corro y ahora ya las muestro. Miremoslo, volvemos a nuestra presentación RAISE. Acá, al R, esta ecuación presenta varias notaciones de aprendizaje automático muy comunes que usaremos a lo largo de este libro, a lo largo del libro de Garón. Primero M, que va a ser el número de instancias, en este caso el número de distritos de California, en el conjunto de datos que se está midiendo, para el que se está midiendo el root mean square error, que yo voy a delimitar ese root mean square error, lo voy a delimitar con comilla invertida para que me quede la tipografía, que eso va a ser texto formateado, lo que nos permite las líneas de texto, nos quede, miren, en un formato de código Python.
Por ejemplo, si se está evaluando el root mean square error en un conjunto de validación de 2000 distritos, entonces M será 2000. Entonces aquí vamos a organizar nuestra línea y aquí nos queda organizada. Y ahora, ¿qué van a hacer los X? X sub i con su índice va a ser el vector de todos los valores de características o atributos, excluyendo la etiqueta de la instancia iésima o de la iésima instancia. Entonces, bueno, excluyendo la etiqueta de la, aquí le vamos a poner y iésima, de la iésima instancia en el conjunto de datos. Y Y es la etiqueta, el valor de salida deseado para esta instancia, Y sub, yo lo llamaría mejor Y sub i. Entonces, si X sub i es la instancia, Y sub i es la etiqueta respectiva para él. Bueno, entonces, después viene, por ejemplo, en el primer distrito, el conjunto de datos se encuentra que la longitud es de menos 118.29 grados, la latitud de 33.91 grados y tiene 1.416 habitantes con un ingreso medio de 7.156 dólares. Ignorando otras características por ahora, nos quedaría entonces que X super 1 sería así. Aquí nos muestra como que la anotación va a ser con su superíndice. Entonces, en realidad, así nos lo mostró en la fórmula de root mean square error. Entonces vamos a devolvernos, le damos clic por fuera y decimos, no, es que cada instancia se va a denotar con superíndice. Entonces, le ponemos el gorrito. Y aquí con gorrito. El gorro, recuerden que lo tienes, por ejemplo, en mi teclado con Algere y un gorrito, una flecha hacia arriba que aparece en el teclado. En este caso, donde está el corchete y la llave. Bueno, entonces aquí la corres, mire que ya nos queda connotación de superíndice, solo que él la delimita además cada instancia, el superíndice delimitado con paréntesis. Entonces, es una forma en que Guerón nos denota instancias y etiquetas. Mire, volvamos a nuestra fórmula y lo verán. Entonces, aquí, bueno, aquí no nos había actualizado este. Aquí m igual a 2000 lo ponemos delimitado en lenguaje LaTeX. Aquí ya dejémoslo hasta aquí. Y para volver a la fórmula, que le damos con Shift barra espaciadora, volvemos aquí a la fórmula y miren que nos está utilizando es superíndices para las instancias X super I y Y super I. Aquí le voy a agregar a un paréntesis para que el paréntesis abarque mejor el superíndice, entonces le ponemos left y para cerrar el paréntesis right, para que el paréntesis, mire que se ajusta mejor y abarca mejor el exponente, para que se ajuste mejor, no quede marranero, como decimos algunas veces. Acá entonces volvemos a la descripción de las notaciones, ya nos queda más adecuado según la fórmula que teníamos. Y aquí vemos de que nos muestra un ejemplo particular de un vector de atributos y la etiqueta respectiva, X super 1 y Y super 1. Y aquí ya él va a seguir ya entonces con mostrarnos los datos, el dataset. Aquí vamos a verlo. Para ver, miren el dataset, aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5 instancias. Bueno, aquí él nos muestra una manera de, Guerón nos muestra como utilizando pandas, utilizar la función pd.read_csv que nos crea un data frames, en este caso el data frame housing, que es donde está
que en principio es un archivo, un CSV archivo, es decir, donde los datos están separados por coma, y nos muestra el dataset. Aquí aquí está el data frame completo, miren cómo lo muestra, con los 10 atributos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde el penúltimo, median house value, es la variable objetivo, target, la variable target, objetivo, o la variable a predecir. Entonces, esta es, esta columna es la de las etiquetas, y las instancias o X son cada una de las filas cuando quitas la etiqueta respectiva. Entonces, empezaría con X super 0, dado que él indexa por defecto empezando el 0. Entonces, X super 0 sería la primera instancia, un vector de 9 componentes, y la etiqueta respectiva Y super 0 será entonces, en este caso, 452.600 dólares el valor en ese distrito de una vivienda en promedio. Y tienes una manera de ese data frame tomar los atributos que en particular quieres de ellos, y lo hacen con, pues, cambia a housing por housing.lock y pones 2 puntos para decirle tome todas las filas del data frame, coma, una lista de Python con los atributos que si quieres, que solamente quieres resaltar. En este caso quieres resaltar longitud, latitud, población por distrito, el ingreso medio y la etiqueta median host value o el precio medio por distrito. Entonces, no así nada más generará un data frame en el que tenga 1, 2, 3, 4, 5 atributos de los 10 que habían antes. Entonces, miren que ese es el nuevo que aparece aquí abajo. Entonces, es una manera de seleccionarlo dado el sistema de indexación de pandas. Bueno, entonces, aquí, en cuanto a la notación, X mayúscula será la matriz que contiene todos los valores de características o atributos. Características, excluidas las etiquetas, como les había dicho, de todas las instancias del conjunto de datos. Bueno, entonces, como que voy a dejarlo como así. Entonces, valores de características o atributos. En ciencia de datos es muy útil se utiliza mucho la palabra atributos, y hay una fila por instancia, la fila iésima, que es igual a la traspuesta de X super Y, anotada traspuesta de X super Y. Entonces, aquí transponemos como para expresar ese vector fila como un vector columna, que es muy bueno en álgebra lineal de notar en ciertos casos los vectores en forma vertical. Por ejemplo, si en el primer distrito es como se acaba de escribir, entonces la matriz X se ve así. Entonces acá, bueno, me faltó como presentar toda la edición de la matriz X. Me quedaría como faltando como ponértela y cómo se ve esa matriz de datos. Por acá nada más le voy a poner por ahora, utilizando Beijing P-Matrix e P-Matrix, que eso tendría a la traspuesta, pues lo ponemos con gorrito, de X super 1. Después seguiría, esa sería una columna de la matriz de atributos. Bueno, entonces, en este caso miremos el libro de Guéron, para que nos quede igualito en la notación de Guéron, para ver a cuál se refiere él, que siempre me ha causado como esta parte de la notación, siempre nos causa molestia, pero que debemos de trabajarle duro, porque manejar bien la notación es como manejar bien la sintaxis en el que te vas a mover en este mundo de la ciencia de datos. Si no manejas bien el lenguaje, pues también te puede ir mucho mejor en la comprensión y en la presentación de estos saberes. Entonces acá me voy a ir a la unidad donde en la carpeta Collab Notebook, que nos da Collaboratory, tenemos los referentes y abrimos
Gerón y nos vamos al end-to-end, alrededor como de la página 70. Aquí viene lo que estamos viendo y aquí vienen las anotaciones y aquí viene, bueno, pues cada vector fila lo transpones y te queda una columna para que te quede la latitud, la longitud y demás. Entonces, él lo muestra de esta manera. Aquí super 1 traspuesta, aquí super 2 traspuesta. Esta es la anotación que él tiene. Así como lo ves acá, te la voy a incluir en el cuaderno para construir la matriz X de atributos. Entonces aquí, esa primera columna va a ser este creo que son primero las longitudes, luego las latitudes y demás. Y en este caso, para el ejemplo, eran 4 atributos. Recordemos que eran, según la anotación para los ejemplos que él quería mostrarnos acá, el primero iba a ser longitud, el segundo latitud, el tercero era sobre el número de habitantes y por último el ingreso medio. Bueno, entonces esas serían 4 en una matriz de atributos. Él tomó 4 para el ejemplo. Uno puede tomar los que quiera del dataset utilizando la indexación de pandas, como vimos ahorita. Y ya faltaría el de las hipótesis, la anotación para hipótesis que Gerón nos muestra. El valor de h de x super 1 será de la forma de denotar cuál es la predicción para la instancia de x super 1. Y la diferencia, que también la vamos a denotar con y gorro super 1. Entonces, h de x super 1 va a ser la predicción. Aquí nos muestra un ejemplo de predicción. Y y gorro super 1 también será una manera alternativa de denotar esa predicción. Y y gorro super 1 menos y super 1 va a ser la diferencia entre predicción y etiqueta, en este caso de 2000, y la suma de los cuadrados de esas diferencias, y luego dividir por m y luego sacar raíz, va a ser el root mean square error asociado a ese conjunto de atributos y a esa hipótesis o, algoritmo de machine learning que implementaste para la predicción. Hasta ahí pues creo que te muestro la primera parte. Vamos luego a chequear lo asumido según lo que nos propone Gerón, que es chequear que después de ver el root mean square error, pues ver si nuestra suposición, el modelo de machine learning que implementaste, qué tan bueno es para tomar la decisión de escoger de pronto otro. Y ya la siguiente etapa para el siguiente video es mostrarte cómo se obtienen los datos, que es cómo se pone, cómo se le da manos a la obra la obtención de datos para todo el proceso de Machine Learning. Muchas gracias. No olvides entonces suscribirte a mi canal en el que seguimos a Gerón, a Mustafa, a Yasser Mustafa, otro científico de datos a nivel mundial excelente. Seguimos a Andreas Müller, también todos excelentes, muy buenos. Y crecemos pues en este paso para el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia de datos. Muchas gracias.